Bienvenidos a nuestro curso de biología del PAP. El día de hoy trabajaremos el ciclo celular y mitosis. Este es un video que les ayudará a comprender un poquito el crecimiento del tejido meristemático en las plantas, puesto que es la forma en cómo la célula se reproduce. Es decir, que todo ser vivo, como podemos nosotros notar, todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse con el fin de perpetuar las especies. Y la célula, como la unidad mínima de un ser vivo, también tiene la capacidad de formar otra célula, igual que ella a veces o diferente, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar el ciclo o la vida de la célula dividida en ciclo celular y mitosis. Como podemos observar en nuestra diapositiva en la presentación, nos podemos dar cuenta que se llama ciclo porque va en forma de círculo, es decir, se repite continuamente hasta crear una célula nueva, inicia esa célula nueva su proceso de maduración y regresa otra vez al círculo y va, como dice un dicho por ahí, el famoso círculo de la vida, ¿verdad? Nace, crece y se reproduce y muere. Entonces, vamos a decir que vamos a ver el día de hoy cómo es que esta célula se va a reproducir y a ser parte de este ciclo. Se llama ciclo celular y mitosis porque mitosis es una parte de este ciclo, pero es una parte importante de él, ¿verdad? Entonces, veamos que el ciclo celular puede ser considerado como una compleja serie de fenómenos que culminan cuando el material celular se distribuye en dos células hijas. Es decir, que van a ser todas las acciones que se dan en cada periodo en el cual se ha dividido este ciclo con el fin de dar como origen dos células hijas. La división celular se divide en dos grandes etapas, por decirlo así. La primera etapa se conoce como interfase. Esta interfase, como podemos nosotros notar aquí, incluye todos estos periodos, mientras que la mitosis o fase M incluye solo esta porción del ciclo. Entonces vamos a ver que la célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitosis. Se divide la interfase en fase G1, S y G2. Anteriormente se pensaba, antiguamente, que este proceso de interfase era un proceso pasivo, en el cual la célula no hacía más que estar esperando para reproducirse. Ahora sabemos que no es un proceso tan pasivo. El primer periodo de la interfase se llama G1. Se llama así por el inglés grow, o también se conoce como CAP1, que significa intervalo 1. Es la primera fase del ciclo celular en la cual existe el crecimiento celular principalmente con la síntesis de proteínas y de ARN. Transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de una síntesis del ADN. Tiene una duración de 6 a 12 horas, aunque este tiempo es relativo. El ciclo celular o el tiempo en que se tarda una célula en reproducirse va a depender de cada especie. No podemos marginar un ciclo celular y decir todas las células se van a tardar entre este periodo. No todas se tardan ese periodo. Durante este tiempo la célula duplica su tamaño y masa. Eso sí es cierto, ese periodo sirve para que duplique su tamaño y su masa, debido a que continúa síntesis en todos sus componentes, como resultado de la expresión de los genes que codificarán las proteínas responsables del fenotipo particular. Fenotipo se refiere a esas características físicas de cada individuo, lo que nosotros podemos observar. Entonces,
Nosotros podemos observar aquí, este proceso se llama mitosis. Posteriormente, el primer paso va a ser, después de que nace una nueva célula, su periodo de crecimiento con constante actividad metabólica por el aumento de su masa celular, a lo cual se le va a llamar síntesis, y posteriormente eso va a ayudar al aumento de masa del individuo. ¿Para qué? Para que alcance una maduración y pueda crecer lo suficiente. Luego viene la fase S. La fase S también es el estado o etapa S, del inglés synthase, o que significa realmente síntesis, por eso se llama fase S. Es la segunda fase del ciclo celular, en la cual se produce la replicación del ADN. Es aquí donde se va a dar una copia de esa información genética que lleva esa célula, que va a dar origen a otra célula. Como resultado, cada cromosoma se duplica. Recordemos que los cromosomas son las unidades que van a llevar en ellos todos esos genes que guardan las características de cada individuo y que en este caso van a guardar las características de esta célula. Y queda formado por dos cromátides idénticas. Las cromátides son parte de los cromosomas, que cuando ustedes vean genética, el video de genética, ahí van a entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cromosomas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Tiene una duración entre 6 y 8 horas. Esto es en una célula X, ¿verdad? Vamos a decir que la fase S es donde se va a sacar, por decir así, la copia de la información que va a dar origen a la nueva célula. Posteriormente continúa la fase G2, que también se conoce con el nombre de intervalo 2 y se debe a este inglés, ¿verdad? El tiempo que transcurre la fase S y es cuando termina la fase S y antes de iniciar la mitosis. La célula se prepara para una mitosis, eso es la interfase, la fase G2, que es parte de la interfase. Y termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. ¿A qué se refiere la cromatina? Los cromosomas se encuentran en todo el periodo de la fase G2 como cromosomas compactos. Imaginemos nosotros como que metiéramos en un recipiente una bola de lana, ¿verdad? Entonces los cromosomas están así tan firmes y con una forma definida, y cuando inicia el proceso de mitosis se empiezan a, como que sacáramos desordenadamente del frasco ese poco de lana y lo dejáramos así en montoncito, ¿verdad? Como que tratáramos de, imaginémonos un tubo plástico en donde vamos a introducir toda esa lana. Así bien apretadita, así van a estar los cromosomas en la fase G2. Cuando veamos el inicio de la mitosis, ¿sí?, que se llama división del ciclo celular, la parte de la mitosis, aquí es donde inicia ya realmente estos cromosomas que tenían ahí toda la información acumulada a desdoblarse, como que sacáramos todo ese hilo del tubito y lo dejáramos afuera desordenado. El estado o etapa M representa la fase M, que incluye a la mitosis o reparto del material genético nuclear, donde se divide la cromatina duplicada de modo tal que cada célula hija obtenga una copia exacta de ese material genético o un cromosoma de cada tipo. A esto se le conoce como el término también citocinesis. La citocinesis también se le llama así a la división del citoplasma. Vamos a ver que la mitosis se divide en prácticamente la división del núcleo, que se conoce con el nombre de cariocinesis. Cuando el núcleo se divide en dos, vamos a decir
que se llama cariocinesis. Obviamente no se puede dividir solo el núcleo, también necesitamos cierta porción de citoplasma. Y eso es lo que se llama citocinesis, esa porción de citoplasma. Si el ciclo completo dura 24 horas, la fase M duraría alrededor de media hora o 30 minutos, ¿verdad? Esto es para hacernos una idea de cuánto más o menos se invierte en tiempo en esta fase. Entonces, la mitosis, cuando ustedes vean la práctica de laboratorio de tejido vegetal, podemos observar allí que esto en los vegetales, en las raíces, vamos a tener el tejido meristemático, que es un tejido de crecimiento. Aquí podemos observar cómo se puede dejar una cebolla en un recipiente con agua y las raíces empiezan a crecer. Posteriormente se hacen cortes de esas raíces de cebolla y se observan al microscopio, ¿sí? Entonces, ahí vamos a observar específicamente todos los periodos o fases en que se divide la mitosis. ¿Cuáles son esas fases de la mitosis? La mitosis se divide en 4 fases. Una de ellas se llama profase. La profase, aquí tenemos nosotros los cromosomas, y dice los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Quiere decir que aquí nos damos cuenta que esto era la membrana celular, la membrana nuclear, y poco a poco se va desapareciendo. Aparecen estas estructuras llamadas centriolos, que van emigrando hacia los polos. Y los centriolos son el caminito que posteriormente vamos a ver que siguen los cromosomas. Entonces, recordemos los cromosomas que estaban ahí todos como una bola de lana, aquí empiezan a tomar forma y a compactarse, ¿sí? Aquí imaginémonos que era una bola de fideos y entonces empiezan a aparecer compactados los cromosomas. Estos son los cromosomas. La otra fase se llama metafase. La metafase podemos observar que ya no existe una membrana nuclear. Aquí ya no tenemos nosotros absolutamente nada en el centro de la célula. Entonces podemos observar que los centriolos emigraron hacia los polos y que los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial. Estos cromosomas, recordémonos que en la fase S fueron duplicados. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida en nuestra piel, por ejemplo, que nos raspamos, necesitamos recuperar ese tejido. En esa ocasión va a ocurrir una mitosis, pero esa célula necesita reproducirse. Los seres humanos tenemos en cada una de nuestras células 46 cromosomas. Lo que significa que si la célula se va a duplicar, vamos a sacar una copia exacta de nuestra célula, debe tener 46 cromosomas. Entonces, si aquí duplicamos esa cantidad de cromosomas, pues hagamos la suma, ¿verdad? 46 más 46. ¿Por qué? Porque en cada célula hija tiene que quedar la información exacta. Entonces, la otra fase de la mitosis se llama anafase. En la anafase nosotros podemos observar que los cromosomas se han partido porque cada uno tiene la información genética, recordemos que se habían duplicado, y emigran hacia los polos por medio de esto que se va a llamar el uso acromático, que se inició la formación en la profase. Los cromosomas se separan y emigran hacia los polos. Posteriormente tenemos la telofase. La telofase no es otra cosa que cuando la célula ya ha formado sus 2 nuevos núcleos con su información genética completa, y nos podemos dar cuenta aquí que inicia el proceso inverso que en la profase. Aquí teníamos los centriolos y el uso acromático. En nuestra telofase ya no aparece el uso acromático. Desaparecen
el uso acromático y posteriormente van a desaparecer los centriolos. Empieza a aparecer la membrana nuclear y los cromosomas empiezan a formar como esa bola que yo les decía al inicio de fideos que se forman con toda la información genética que tenía la célula madre, ¿verdad? Entonces aquí se empieza una estrangulación y va a empezar a formarse aquí una división que es, aquí tenemos una cariocinesis o división del núcleo. Posteriormente viene una citocinesis o división del citoplasma, cuando se trace una línea hacia acá, ¿sí? Y se van a formar dos células hijas. ¿Qué utilidad tiene la mitosis? Para empezar, sirve para aumentar la masa celular. Eso significa que va a estar en el periodo de crecimiento y en la reparación de los tejidos. Podemos nosotros observar aquí que vamos a reparar estos tejidos, como yo les mencionaba, cuando uno sufre una quemadura o una raspadura. Obviamente no se queda así constantemente, ¿verdad? Sino que se reparan los tejidos. En resumen, podemos decir que el ciclo celular es el proceso que atraviesa las células para dividir su información genética. Que quede claro que la mitosis es una copia exactísima de la célula. Ahí no hay ningún intercambio, no hay nada, son copias exactas. Como en el ejemplo anterior, cuando rompemos parte de nuestra epidermis, esa epidermis va a ser sustituida por células específicas de la epidermis exactamente iguales a sus predecesoras. Dentro del ciclo celular tenemos varios periodos, pero se divide, podemos resumirlos en dos. Uno es la interfase y otro es la mitosis. La interfase es desde el crecimiento de la célula hasta la duplicación de cromosomas y la preparación energética para este desgaste que se llama mitosis. La mitosis es la división del núcleo. Que también dijimos que se llamaba cariocinesis y que se divide en 4 fases que son profase, que la profase es cuando empieza a desaparecer la membrana nuclear, se compactan los cromosomas, aparecen los centriolos, empieza a aparecer el uso acromático. La metafase es cuando emigran los cromosomas hacia los polos, ya ha desaparecido completamente la membrana nuclear y aparecen el uso acromático que los va a guiar. En la anafase los cromosomas emigran hacia los polos y la telofase pues va a ser lo contrario de la profase, porque aquí va a aparecer la membrana nuclear, desaparecen los centriolos y desaparece el uso acromático y los cromosomas empiezan a desdoblarse para formar la cromatina, que es el estado natural en que se encuentra en la célula la información genética. Bueno, espero que les hayan aprendido sobre el ciclo celular y la vida de una célula. Al igual que todos los seres vivos, va por episodios, y que estudien y repasen y vean el próximo video, que será la continuación de la meiosis y la reproducción de los individuos, los tipos de reproducción. Hasta la próxima y que la pasen bien.